Si tuviera que ponerle un tema a esta enseñanza, le llamaría quizás lobos y ovejas. Pero el tema que yo quiero hablar, obviamente, no se trata de animales o de este tipo de cosas, sino que el tema que vamos a compartir esta noche se trata del carácter del hombre y de la mujer de Dios. Y no voy a hablar esta noche acerca de las personas que no conocen al Señor, no voy a hablar acerca de las personas que no tienen a Cristo en su vida, no voy a hablar de las personas que no conocen la palabra del Señor, sino como ya es costumbre que el Señor me guía, voy a hablarle al pueblo que pretende conocerle, que pretende servirle y que pretende vivir para Él. Y eso me incluye a mí también en esta enseñanza. Me incluye a mí como alguien que necesita escuchar la palabra que Dios nos quiere compartir el día de hoy. Y debemos disponer nuestro corazón para que Él nos pueda hablar y para que Él pueda manifestarse en nuestra vida. Porque algo que Dios busca hacer en nosotros es mover nuestro carácter, para que al mover nuestro carácter también se mueva nuestra voluntad. El deseo de Dios no es que la gente viva en lo que quiere, que alcance lo que quiere, que tenga todo lo que quiera. Ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que usted viva como Él quiere, que alcance lo que Él quiere y que usted viva en el propósito que Él tiene para usted. Y no se trata de que Dios sea un Dios egoísta o sea un Dios que es avaro y quiere que todo lo hagamos para Él, sino que Dios conoce mejor las cosas que nosotros mismos. Pues está escrito en el libro del profeta Isaías que así como son más altos los cielos que la tierra, así son sus caminos más altos que los nuestros y sus pensamientos más altos que los nuestros. De manera que muchas veces lo que nosotros pretendemos que es bueno, quizá realmente no lo sea. Y sea algo que nos va a terminar dañando o nos va a terminar afectando. Así que la palabra del Señor esta noche va directo al carácter y al corazón de la iglesia. Una iglesia que debe moldear su carácter. ¿Sabe por qué? ¿Y sabe al carácter de quién tenemos que movernos nosotros? Al carácter de Cristo. Si la iglesia no se parece a Cristo, la iglesia no está caminando y no está creciendo. Y voy a volver a decir esto. Si la iglesia, y cuando digo la iglesia me refiero a la persona en particular, a usted y a mí en particular. Si usted y yo no nos parecemos cada día más a Cristo, si nuestro carácter no se moldea cada día más para parecernos a Él, realmente no estamos avanzando, no estamos creciendo y no estamos alcanzando el propósito que Dios tiene para nosotros. Voy a decirlo de alguna manera que suene extraño, pero usted tiene que convertirse y yo también en una copia de Cristo. Porque tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto. Él fue el modelo que vino a esta tierra para enseñarnos lo que debíamos de hacer y cómo debemos nosotros de vivir y conducir nuestros días. Pero vayamos a la palabra del Señor, por favor, al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 7 y vamos a ubicarnos en el verso 15. Hay una advertencia, un aviso quizás que Jesús está haciendo aquí cuando dice: guardaos de los falsos profetas. ¿Sí lo tienen ahí? Sí. Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Número 1, no vamos a ellos, ellos vienen a nosotros. Por eso es un aviso, porque van a venir sin que los llamemos y sin que los busquemos. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos, ¿cómo termina diciendo? ¿Por los frutos qué? Los conoceréis. Jesús comienza aquí en estos versículos que estamos leyendo, dando un aviso, quizás una advertencia, pero no es una advertencia de un señalamiento, sino de una prevención que nosotros debemos de tener, de estar prevenidos y de estar precavidos. Pero no pensemos precisamente en falsos profetas, sino en la preocupación de Jesús, que es que iban a venir lobos vestidos de ovejas. Si esto fuera así tan simple, sería muy fácil distinguir a un lobo,
Porque el lobo se pone una piel de oveja y va a seguir pareciendo un lobo con piel de oveja. No se va a confundir entre las ovejas. El problema es cuando dice aquí, en el verso 15, pero por dentro, no por debajo, sino por dentro, son lobos rapaces. El problema que esto representa para nosotros es que estos lobos que van a llegar a la iglesia no parecen lobos, sino que parecen ovejas. Ahora hablemoslo en términos más simples. Estos lobos no es que tienen apariencia ni se visten de cristianos, sino que realmente se ven como cristianos, viven como cristianos, hablan como cristianos, se comportan como cristianos, huelen, no sé a qué, pero tal vez huelen a cristianos. Pero el asunto está en que estos lobos que van a llegar a la iglesia en general, va a ser difícil de distinguirlos, va a ser difícil de reconocerlos, y donde incluso muchos de nosotros sin quererlo podríamos llegar a ser de ellos y como ellos. Y ahí es donde yo quiero que hoy entremos en reflexión con la meditación de la palabra del Señor. ¿Quién debe reinar en la iglesia? Por ejemplo, ¿quién debe reinar en esta congregación? Él es el que debe reinar. Dios es el que debe reinar. Si el Señor no reina, la Escritura dice, en vano, ¿qué pasa? Si Él no es el que construye, si no es el que dirige la barca, en vano se edifica, en vano trabajamos, en vano hacemos, si no es Él el que está guiando y edificando las cosas. Por eso el Señor tiene que ser el centro de todo lo que nosotros hacemos. Y debemos de vivir plena y completamente para la gloria de su nombre. Y si algo debemos la iglesia de procurar, es siempre distinguir, identificar que Dios esté siendo glorificado y que Él esté siendo exaltado, que su presencia esté en medio de nosotros, y no solamente en una congregación o en un templo, sino en nuestras propias casas y luego en nuestra propia vida. No se trata solo del lugar, porque muchas veces los lugares donde se reúne la iglesia carecen de la presencia del Señor, y no es por el lugar en sí, sino por las personas mismas que nos congregamos ahí, que tenemos una carencia de una vida que agrade y glorifique al Señor. Así que hay lobos que toda su estructura de vida, todo su caminar, nos hacen pensar que son ¿qué cosa? Ovejas. No se pueden distinguir a la simple vista. No se pueden distinguir con verlos simplemente. No se puede distinguir con eso. Ahora, pastor, al final dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces, bueno, pareciera que es fácil distinguirlos. No, bueno, vamos a ver los frutos que tienen. Y de esa manera nos damos cuenta si son lobos o si son ovejas. De esa manera me doy cuenta yo, voy a ver cuáles son mis frutos. Y de esa manera me doy cuenta si soy lobo o si soy oveja. ¿Y cuáles frutos podríamos tomar en cuenta nosotros? ¿Van a la iglesia? Bueno, puede ser un buen fruto. Van a la iglesia, se congregan todos los fines de semana, oran, ayunan. Parece ser un buen fruto también en la vida de los creyentes. Sirven al Señor, trabajan en su iglesia. Pareciera también ser un buen fruto. No son chismosos. Eso es un buen fruto. Podríamos hablar que estos frutos nos sirven para medir al Señor, porque tienen buenas conductas, porque no dicen malas palabras, porque hablan bien, porque se visten bien, porque participan de las actividades. Y pudiese ser que esto nos sirva para decir, bueno, esta persona tiene buenos frutos. Es una oveja, no es un lobo. Tenemos que tener cuidado en esto, porque si fuera tan fácil de distinguir, a Jesús no le preocupara. Si fuera tan fácil de reconocer, a Jesús no le ocupara dejar enmarcado el hecho de que van a llegar lobos que van a parecer ovejas. No le preocupara si fuera tan fácil de distinguirlas. Pero por alguna razón Jesús está preocupado aquí. Y si seguimos, nos daremos cuenta que hay un gran problema con esto. Terminamos en el verso 20, ¿verdad? Y vamos a continuar con el verso 21, para que nos demos cuenta cuál es el gran problema y por qué hay una necesidad de que la iglesia busque realmente vivir para el Señor.
En el verso 21, continuando la lectura, dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hasta aquí todo bien. Aquí comienza el problema. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No es cierto que si usted ve a alguien que viene y le profetiza, le habla algo de su vida, le habla y le dice: mire, es que usted está pasando por esto y está viviendo esto, y usted está atravesando tal problema, y usted está orando por esto, y pareciera que le profetiza a esa persona? Cierto que no, nosotros decimos: este es un varón de Dios, es una mujer de Dios, tiene un buen fruto, profetiza. ¿Cómo lo usa Dios? Pero aquí dice que esos hombres dirán: ¿no profetizamos en tu nombre? Pero sigue la lectura y dice: y en tu nombre echamos fuera demonios. Wow. Ese hombre tiene autoridad de Dios, aún los demonios se le sujetan. Es un hombre de Dios, Dios está con él. Y dice además: y en tu nombre hicimos muchos milagros. Busquen al varón de Dios para que ore. Viera, él ora y la gente se sana. Él ora y Dios responde. Es un hombre a quien Dios oye. Él es un hombre de Dios. Pero ¿cuál es el asunto aquí? Que sigue diciendo el verso 23. A esos que echaban fuera demonios, a esos que profetizaban y a esos que hacían milagros, dice Jesús que les va a tener que decir: nunca os conocí, apartaos de mí. ¿Cómo termina? Wow, pero ¿cómo si lo que está haciendo, profetizando, echando demonios, sanando enfermos, haciendo milagros, cómo los llama hacedores de maldad? Amados, si yo pudiera orar por los enfermos y que se sanen, si usted tiene una necesidad, yo oro y Dios la responde. Si podemos orar por alguien que tiene un demonio, el demonio se va. Si podemos hacer todo este tipo de cosas y profetizar, yo me sentiría el hombre más ungido. Pero aquí Jesús no lo está llamando el más ungido, está diciendo que va a decirles: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Y dónde está el problema? ¿Es malo orar por los enfermos y que se sanen? ¿Usted qué piensa? ¿Es malo profetizar? ¿Es malo echar fuera demonios? ¿No nos enseñó Jesús también? Y aquí es donde entra el tema. Porque Jesús aquí está diciendo que a estos hombres que echan fuera demonios, que provocan milagros y que profetizan, son hacedores de maldad. Pero luego dice que se predique de Él en todo el mundo. Y además que pongan sus manos sobre los enfermos y sanarán, que van a echar los demonios. Entonces, ¿dónde está la historia? ¿O es bueno o es malo? ¿Dónde está la diferencia aquí? ¿Y dónde está el punto al que queremos llegar? No son las buenas obras, ni las cosas cristianas que usted o yo hagamos, lo que marca una diferencia entre el lobo y la oveja. No son las cosas cristianas. No es asistir a un ayuno. No es hablar en lenguas lo que nos hace ser llenos del Espíritu Santo verdaderamente, sino que lo que va a evidenciar que el hombre y la mujer son llenos del Espíritu Santo, que son verdaderas ovejas, es gente que se ha comprometido al Señor, ha renunciado a su vida y ha decidido vivir para Él, para la gloria de Él, para hacer la voluntad de Él, de la manera que Pablo dijo: mas no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y Pablo se coloca en una posición cuando él dice: con Cristo estoy juntamente. ¿Cómo estoy? Crucificado. ¿Y sabe lo que representa esta expresión de Pablo cuando él dice que con Cristo está juntamente crucificado? Él está diciendo con esa expresión: ya yo morí a todos mis deseos, a toda mi voluntad, estoy dispuesto al sufrimiento, ya no hay nada que yo quiera hacer por mi propia cuenta. Porque les voy a decir lo siguiente: alguien que está en la cruz puede tomar decisiones por su cuenta. Alguien que está en la cruz puede decir: muévame en la cruz un poquito para allá que me está pegando el sol. Alguien en la cruz pierde su voluntad.
Alguien en la cruz padece sufrimiento y alguien en la cruz pierde su vida. Eso es lo que realmente va a marcar la diferencia. Jesús no está interesado en que la gente ande profetizando, haciendo milagros, echando demonios. Jesús está interesado, el Padre está interesado en que la gente nazca de nuevo. Y para que alguien pueda nacer de nuevo, primero tiene que, Nicodemo dijo, entrar al vientre de su madre. No, tiene que morir. Hay personas que están esperando llegar al cielo para ser santos, para que se les dé una aureola, para que se les dé alas y vestiduras blancas. Pero le tengo una noticia: ¿cuántos aquí son lavados por la sangre del Cordero? Si usted ha sido lavado por la sangre del Cordero, ya se le han dado vestiduras blancas. Y si nosotros no cuidamos de esas vestiduras blancas, ¿sabe qué hacemos? Las volvemos a ensuciar. Usted no tiene que esperar, ni yo tengo que esperar llegar al cielo para que se me den vestiduras blancas. El hombre, cuando muere en esta tierra, es lavado por la sangre del Cordero, y su vida, que está siendo transformada en él, tiene ahora nuevas vestiduras y tiene la responsabilidad de llevar una vida en santidad delante de Dios. El fruto que Dios espera ver de nosotros no es, y hágalo por supuesto, pero no es solamente asistir a un culto, porque ¿sabe quién llega a los cultos? Los lobos también. No es el fruto que Dios espera ver en nosotros servir al Señor. ¿Sabe por qué? El de ustedes no, pero hay pastores que son lobos también. El tema no es llegar a ser cristiano, porque hay cristianos que son lobos también. El tema es llegar a nacer de nuevo y tener una vida transformada que ahora vive solo y exclusivamente para la gloria de Dios. No responda, pero ¿cuántos aquí, de los que estamos esta noche en este lugar, tenemos una vida donde hemos renunciado a nuestra propia voluntad, deseos, anhelos solamente para vivir, para que Dios sea glorificado a través de mi vida? ¿Sabe qué es lo que necesita ver la gente allá afuera? No necesita ver gente buena, necesita ver gente que se parece a Cristo. Y le voy a dar una noticia: entre más usted se parezca a Cristo, menos bien va a caer allá afuera. La gente que menos parece a Cristo es la que el pueblo ama. Porque cuando usted se parece a Cristo, usted va a tener que poner momentos dedos en la llaga. Usted va a tener que en momentos caer mal, y no por ser grosero, sino porque usted no se puede involucrar en ciertas cosas, en ciertas conversaciones, en ciertos lugares. Vamos a tomar decisiones claras en nuestra vida que nos van no a llevar a comportarnos como cristianos, sino como gente muerta que ha resucitado en una nueva vida y que está viviendo en santidad. Hermano y hermana, usted y yo hemos sido víctimas de ideas cristianas que nos han sembrado en la cabeza, y estamos esperando el arrebatamiento para ser salvos. Estamos esperando morirnos para ir a encontrarnos con el Señor. El tiempo de la salvación y de la iglesia es ahora. Si usted no es nacido de nuevo ahora, si sus vestiduras no cambian ahora, el día del arrebatamiento tampoco se va. El día que Cristo venga tampoco lo va a reconocer a usted. Porque Él va a mandar por los redimidos, por los que han sido lavados en la sangre del Cordero, por los que han cambiado su vida, por los que han muerto a este mundo para la gloria del Señor. Porque cuando Él venga y se encuentre la gente que hacía profecías, milagros, sanidades y echaba demonios, tiene una palabra para ellos: nunca os conocí, hacedores de maldad. No va a venir buscando en la lista quién hizo más milagros, quién hizo más sanidades o quién hizo más prodigios. Él va a venir buscando en la lista quienes tienen sus vestiduras lavadas y una vida de santidad dedicada a la gloria de Él y no a nuestra propia vida. Amén. Esa es la forma en que se distingue un lobo de una oveja, porque los dos van a estar siempre relacionados en la iglesia. Amado, la iglesia del Señor necesita tener gente transformada y renovada en Él. Gente nueva que ha nacido de nuevo en el Señor. Mire lo que dice la primera carta del apóstol Juan, por favor. En el capítulo 2, versículo del 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él. ¿Qué significa? Que si la prioridad de la iglesia es alcanzar las cosas del mundo, si su prioridad es alcanzar el éxito, si su prioridad es tener plata, si su prioridad es hacerse rico con el 04 mañana en la noche, si su prioridad es eso,
Usted está amando al mundo y le tengo una noticia, hermano. El amor del Padre no está en usted. Si usted ama más el resto de las cosas que lo que ama al Señor, el amor del Padre no está en usted. Y dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, que dice, no provienen del Padre, sino del mundo. Y además dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo no vengo a decirle a usted, amado hermano o hermana, que su diezmo le va a hacer rico. Yo no le vengo a decir a usted aquí que el Señor quiere abrir caminos para que usted sea la persona más exitosa, la más adinerada, el que tenga el mejor carro. Yo no le vengo a decir aquí que Dios quiere cumplir sus sueños y sus anhelos. Porque si hiciera eso en esta noche, le mentiría. Porque Dios no nos llama para ofrecernos el mundo y la riqueza del mundo. ¿Sabe por qué? Porque el que ama al mundo tiene un problema, que el amor del Padre no está en él. Y si Jesús ofreciera el mundo, y me perdona el cielo solamente para que a nosotros nos quede claro, si Jesús ofreciera el mundo, ¿sabe qué pasaría? Que el amor del Padre no estaría en él. Y si le agrego algo más, en la historia bíblica solo hay un ser espiritual que ofreció todos los reinos y las riquezas de la tierra. ¿Sabe quién fue? Satanás. Así que la vida del cristiano no se trata de eso. Pero termina el verso 17 diciendo, pero el que hace la voluntad de Dios, ese sí, permanece para siempre. A ver, el que alcanzó riquezas en este mundo, ese sí permanece para siempre. No, el que hace la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren vida eterna? Con el Señor y en su presencia. Solo hay que hacer una cosa: no eche demonios, no se preocupe por sanar enfermos, no se preocupe por eso. ¿Sabe por qué se tiene que preocupar? Por hacer la voluntad de Dios. Porque el que hace la voluntad de Dios es realmente el que permanece para siempre. En la carta a Santiago también, capítulo 1, versículo 12 dice, ya lo dijo Juan, ya sabemos que lo dijo Jesús, y ahora escuchemos a Santiago, que es Jacobo, el hermano de Jesús. Cuando dice en el versículo 12, bienaventurado, dichoso, ¿quién? El varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Quiénes son los que le aman? Los que no aman al mundo. ¿Y por qué pueden resistir la tentación, que es la prueba que viene en la vida del ser humano? Porque no aman al mundo. Han muerto y son fieles a Dios. Y esa fidelidad a Dios es la que nos da la capacidad de resistir la tentación. Y le voy a poner un ejemplo, usando a Satanás y a Jesús mismo. Cuando Jesús es guiado por el Espíritu de Dios al desierto, lo primero que Jesús siente en el desierto, ¿qué es lo primero que dice la Biblia que Jesús siente? Siente la gloria de Dios caer. ¿Qué siente Jesús en el desierto? Siente que le dio y sintió al Espíritu Santo que sopló. Sintió hambre. ¿Y qué tenía para comer? Piedras. ¿Y qué es lo que aparece ahí en el camino? Aparte de las piedras, Satanás. ¿Tienes hambre? Sí, tengo hambre. Bueno, usted es hijo de Dios y lo que usted diga, eso va a pasar. Haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué hizo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, hay un asunto ahí. Jesús tenía hambre. Y que él le respondiera a Satanás diciéndole, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso no le quitó el hambre. Él siguió con hambre. Pero ¿por qué Jesús no convirtió las piedras en pan? ¿Y por qué le responde de esa manera a Satanás? ¿Podía Jesús convertir las piedras en pan? Por supuesto. ¿Y por qué no lo hizo? Porque estaba siendo probado. ¿Y qué lo mantuvo firme a él? Su fidelidad a Dios. Lo único que a nosotros nos va a mantener firmes es que nuestra fidelidad a Dios
sea tan fuerte que no importe aún lo que nosotros mismos estamos sintiendo. Esa es la vida del cristiano. Que no importe aún lo que nosotros mismos estamos padeciendo, sintiendo o necesitando, nada me va a hacer caer de mi fidelidad a Dios. Y me mantengo fiel a Dios. Por eso uso ese ejemplo. Jesús no dejó de sentir hambre. Por eso le dije al principio, no le vengo a hablar a la gente de afuera, le vengo a hablar a los de adentro. Los de allá afuera pueden convertir los panes y las piedras en pan si ellos quieren. Usted no. Porque usted tomó una decisión de ser fiel a Dios. Usted tomó una decisión de renunciar al mundo allá afuera y de servirle fielmente a Dios. Y si esa no ha sido su decisión verdaderamente hasta el día de hoy, que no conozco el corazón y la vida de ninguno de ustedes, solo Dios los conoce. Pero si nosotros no hemos tomado la decisión de renunciar a nuestra propia vida y dejarlo todo para servirle al Señor, quizás, y le pido no se ofenda, es una forma de reflexionar esta noche, quizás seamos lobos sentados aquí con apariencia de cristianos. Y la intención no es que nos quedemos así. La intención es que podamos ser transformados. La intención es que podamos vivir para Él. Sabe, el que pierde su vida por causa de Él, ese verdaderamente la hallará. Pero el que quiere salvar su vida, ese es quien la perderá.